el pastor nos estuvo los últimos 2 temas. No sé si se recuerdan que dio la primera parte y la segunda parte el domingo anterior. No sé si alguien se recuerda del tema. Encuentra tu pasión. Amén. Yo no sé, hermanos, si ustedes ya han encontrado su pasión, ¿verdad? Pero créanme que cuando nosotros encontramos esa pasión, que sea en nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros encontramos nuestra pasión en Él, créanme que el tiempo se va y ni cuenta nos damos a veces cuando nos sumergimos en su presencia, que estamos leyendo, que nos estamos metiendo en su palabra, en lo más hermoso, ¿verdad? Que es Él, porque su palabra es vida. El tema de esta tarde, estaba yo pensando, ¿qué nombre le pongo al tema, verdad? Pensé en uno: no huyas de la verdad si quieres ser libre de la mentira. Pero luego dije yo, como que no. Pensé en el otro nombre, ¿verdad? En un mundo de confusión, deja brillar la luz del Espíritu Santo. Pero luego dije yo, no. Pero por último me decidí mejor el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar cuando decía Juanjo, ¿verdad? Mi héroe. Antes de conocer al Espíritu Santo, mi héroe favorito era mi Señor Jesús. Era el que me hacía vivir, me hacía soñar, ver en grande y muchas cosas. Pero cuando empecé a conocer al Espíritu Santo, dije yo, ya tengo otro héroe más, ¿verdad? Entonces, ahora digo yo, el Espíritu Santo también es mi héroe favorito, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, hay muchas personas que tienen héroes humanos, pero qué mejor que nuestro héroe sea nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios 2:12 para empezar. 1 Corintios 2:12. Escuchaba el canto, el último, que decía: al que está sentado en el trono, ¿verdad? Al que es digno de ser alabado, glorificado y exaltado. Y saben ustedes que el que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que cuando Él se fue de esta tierra, nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No está aquí en la iglesia, no está, Él vive dentro de nosotros. Entonces, leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. 1 Corintios 2:12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces nosotros no tenemos, ¿verdad?, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo es Dios, una persona con pensamientos, con su propio carácter, con decisiones propias que lo hacen único y diferente a las del Padre y de nuestro Señor Jesús. Al Padre nadie lo ha visto jamás. Lo vemos en Juan 1:18 y Juan 1:6-46. Jesús, nacido de mujer, María, ¿verdad? 100% Dios y 100% hombre, porque María es humana, ¿verdad? Igual que nosotros, pero el Espíritu Santo vino a ella. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Es el Espíritu Santo. La palabra lo dice, espíritu. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. En Juan, lo podemos ver también en Juan. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Podemos ver su poder a través de algunos dones que nos da como iglesia, regalos que no merecemos. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, pero son Dios, con diferentes características, ¿verdad? Al Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo anduvo aquí en esta tierra, 100% Dios, y el Espíritu Santo es el Espíritu también de nuestro Señor Jesús que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el punto que voy a tocar, el Espíritu Santo es Dios
el segundo punto es: conocer al Espíritu Santo nos ayudará a identificarnos con Él y saber que somos hijos de Dios. El tercer punto: el Espíritu Santo es una persona que vive en mí espiritualmente. Si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo está presente entre nosotros. Él es también el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, como se los decía. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9 nos lo está diciendo. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, ¿verdad? Y también ahí mismo en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es Dios mismo. Es la actividad presente con nosotros. Él está con nosotros todo el tiempo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente y es eterno. El Espíritu Santo, hermanos, tiene las mismas características del Padre y de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo también, hermanos, nos advierte de cosas que van a suceder, tanto en la vida diaria como en la vida espiritual. Él nos advierte de cosas que van a venir. Él nos calma de miedos, de situaciones difíciles. Recordemos que nuestro Señor dijo que Él nos dejaba su Espíritu, ¿verdad? Le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Que se los iba a dejar y que también les iba a dejar la paz de Él. Y que la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da no es la paz que el mundo da. La paz que nuestro Señor Jesucristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Él nos da. Es una paz, hermanos, que no la podemos entender. También, hermanos, el Espíritu Santo nos hace anhelar a Dios Padre. Dice que los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el mismo Espíritu que está dentro de nosotros nos hace adorar al Padre. El Espíritu Santo, como les decía, también nos advierte de cosas que van a pasar. En la Biblia hay un ejemplo muy bonito en Hechos 5:3-4. Ahí un ejemplo que vamos a ver cómo el Espíritu Santo le dijo a Pedro lo que Ananías y Zafira estaban pensando hacer o lo que ellos hicieron. Ahí Ananías y Zafira habían decidido vender una propiedad y ellos dijeron que le iban a dar este dinero a los apóstoles para que ellos lo usaran, ¿verdad?, para el uso que ellos mejor convenieran. Pero resulta que a última hora yo creo que le dieron mucho dinero, ¿verdad? No sé. Pero ellos decidieron no darlo todo. Entonces, ¿quién se lo dijo a Pedro? El Espíritu Santo, que estaba en él. ¿Cómo fue que Pedro lo sabía? Porque el Espíritu se lo dijo. Pero sin embargo, Pedro le hace una advertencia a ellos. Les dice ahí, ¿verdad? Dice, y dijo Pedro 5:3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí le dice, no estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo al Espíritu Santo. Reteniéndola, le dice en el 4, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La propiedad era de él. Él podía hacer con su dinero lo que él quisiera, pero él vino y lo propuso darlo todo, ¿verdad? Y le dice Pedro, si estaba en tu poder, tú te hubieras podido quedar con eso. Entonces, cuando nosotros, hermanos, prometemos algo a Dios,
no tardemos en cumplirlo. Porque dice la Biblia que mejor es que no prometas y que no cumplas. Entonces, cuando a Dios prometemos algo, hermanos, hay que cumplirlo. El Espíritu Santo, hermanos, es real. El Espíritu Santo, como les decía, nos advierte, ¿verdad?, de temores y de todas estas cosas. Y también es omnisciente. El rey David tenía muy presente esto. Omnisciente, tiene conocimiento de todas las cosas reales. Conoce todo, sabe todo, los detalles, cómo transcurren y cómo va a pasar. El Espíritu Santo ya sabía lo que iba a pasar el 4 de julio, hermanos. Pero sin embargo ellos no sabían. Porque si ellos quizás hubieran sabido, hubieran tomado las precauciones. Y así va a ser el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice que va a ser como ladrón, que va a venir, que no va a avisar cuándo va a llegar. Por eso, como iglesia, debemos de estar preparados para ese día, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene conocimiento de todas las cosas. El rey David lo dice ahí en el Salmo 139. Del 1 al 6, me gusta esta parte donde el rey David reconoce que Dios lo sabe todo, porque él dice que ni aún la palabra estaba en su lengua y Dios ya la sabía. Vamos a leerlo. Salmo 139, 1 al 6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué hermoso que el rey David reconocía, ¿verdad?, que él conocía todas las cosas reales, que él lo conocía todo. Eso es lo que hace igual al Espíritu Santo omnisciente y también omnipresente. Omnipresente está presente en todas partes, en todo momento y en todo lugar. Su presencia divina abarca todo. Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Entonces Él lo conoce, Él abarca todo el universo entero, hermanos. Y el rey David también lo reconocía. Ahí continuamos del 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El rey David reconocía que no había un lugar donde Dios, el Espíritu Santo, pudiera estar. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra 100% Dios, 100% hombre, se despojó de su trono. A Él nadie se lo pidió. Él vino, a Él nadie le quitó la vida, Él mismo la puso. ¿Y saben qué? Resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, como decía el canto, ¿verdad? El que está sentado en el trono, hermanos. Él es nuestro Dios. Él es el que dio su vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y como acabamos de leer, nos dejó su Espíritu Santo, que es el que vive dentro de nosotros. Porque dice que nosotros somos cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día. Él no nos deja para nada, pero muchas veces nosotros como que lo tenemos ahí olvidado, ignoramos su presencia.
no lo tomamos en cuenta en las decisiones que vamos a hacer o en cada una de todo lo que hacemos, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, también es omnipotente. El Espíritu Santo es poderoso en todos los sentidos. Él tiene un poder inagotable, sin límites. El poder que Él tiene es infinito. ¿Y saben ustedes quién lo reconocía? El Job, el hombre justo, que lo perdió todo. Él reconoció que nuestro Dios, ¿verdad?, con potencia dice que Él hizo todo. Lo vamos a leer ahí en Job 33:4. Él, hermanos, dice que era un hombre justo. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y reconocía que no había un lugar a donde él pudiera estar lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y que como él cubría todo. Y Job, hermanos, dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El hermano llegó un momento a reconocer que Dios le había dado todo y que Dios da y que Dios quitaba. Imagínense qué bonito. Y luego Dios le retribuyó todo lo que le había quitado, ¿verdad? Lo que Satanás le había quitado, porque no fue Dios, hermanos. Recordemos la historia que vino y Satanás llegó y le dijo, ¿verdad? ¿Cómo no te va a servir Job si lo tienes bien, en buena posición? Deja que le quite todo, a ver si no en tu misma presencia reniega de ti. Pero sin embargo Job no, hermano. Job reconocía que que Dios era todopoderoso y que Dios daba y que Él quitaba. Y que con su poder había hecho todo, dice, con sus señales y con sus prodigios, ¿verdad? Y que Él fue el que le dio la vida y que Él se la podía quitar. Dice en otra parte de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda alguna desnudo he de volver, ¿verdad? Entonces, Job reconocía, ¿verdad?, el poder que hay en nuestro Dios. Y también en Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así decía el apóstol Pablo. Él no se quedó quieto, hermanos. Él fue y predicó el evangelio. Él fue lleno del Espíritu Santo. Cuando él, igual que Pedro, cuando todos los apóstoles, ¿verdad?, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, Él nos da esa capacidad. Él nos da ese poder de hablar de Él, de poder hacer la obra de nuestro Dios. Él nos ayuda en cada circunstancia de nuestra vida. También, hermanos, el Espíritu Santo es eterno. Dice, no tiene principio ni fin, es interminable. Y lo vamos a leer en Hebreos 9:14. Y aquí, hermanos, nos está diciendo que lo único, ¿verdad?, que nos puede dar la salvación, como les decía hace un momento, es reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nos puede llegar a hacer llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Él dio su vida, hermanos, Él dio su sangre preciosa por amor a mí y por amor a cada uno de ustedes. No como antes, que se daban machos cabríos, que se sacrificaban. No, Él dio su propia vida. Entonces, no tiene el Hebreos 9:14. Y el Espíritu Santo, al igual que nuestro Dios, que es eterno, ¿verdad? Dice, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y para qué dice?
para que sirváis al Dios vivo. Él, hermanos, es para servir a Dios, es para servirle a Él, para que su reino vaya creciendo. Para eso es que nosotros venimos a Cristo. No es para quedarnos, hermanos, ahí conformes, sino es para ir creciendo y un día estar allá con nuestro Señor Jesucristo en esas bodas del Cordero. Porque Él ya está con nosotros por medio de su Espíritu Santo que está con nosotros. Pero un día vamos a estar todos reunidos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Conocer al Espíritu Santo, hermanos, nos ayudará a identificarnos con Él. Dice Romanos 8:11. Porque el Espíritu Santo, hermanos, mora con nosotros y Él mismo Espíritu que vive dentro de nosotros nos va a levantar un día para reunirnos con Él. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿tenemos duda que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si su palabra lo dice, yo lo creo, ¿verdad? Porque dice que los que le buscan es necesario que crean que le hay y que somos galardonadores, ¿verdad? De lo que Él tiene para nosotros, de las promesas que Él tiene, de los dones que Él tiene. Y sabemos que su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y dice que también es más cortante que toda espada de doble filo. Muchas veces la palabra de Dios, hermanos, solo queremos escuchar, ay, bendíceme. Gracias, Señor, por tu bendición. Pero ¿qué tal cuando nos redarguye, hermanos? Cuando nos dice, mira, estás fallando, estás pecando. Mira, lo que hiciste me entristeció. Porque el Espíritu Santo nos habla, hermanos, por medio de su palabra. En ocasiones, cuando somos tan sensibles a su presencia, hasta podemos oírlo, ¿verdad? Con nuestros oídos naturales. Pero es algo que tenemos que ser sensibles, buscar de su presencia. Porque, hermanos, si a los del Antiguo Testamento les habló, a los del Nuevo Testamento les habló, a nosotros también, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros estamos enfocados más en el trabajo, en otras cosas, que en lo que es que el reino de Dios, en lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Conocerlo, hermanos, entonces nos ayudará a no entristecerlo, ¿verdad? Y a darnos cuenta lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y también dice Gálatas 4:6. Gálatas aquí nos está dando una definición que somos hijos. Y si somos hijos, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Yo tengo mis hijos, mis hermanas tienen sus hijos. Pero sí me preocupa lo que les pasa a mis sobrinos. Pero me preocupa más lo que le pasa a mis propios hijos. Me duele más lo que le pasa a mis propios hijos. Igual, hermanos, cuando nosotros somos hijos de Dios, a Dios le interesa todo lo que a nosotros como hijos nos pasa. Entonces, recordemos que somos cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo y que también somos hijos de Dios. Dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí lo está corroborando otra vez, que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, hermanos, si somos hijos, podemos decirle, Abba, Padre, te necesito. Mira, aquí, Señor, guíame en esta decisión que voy a hacer, Espíritu Santo. Tú eres real, tú eres verdadero, tú estás conmigo. Pero muchas veces, hermanos, lo ignoramos.
Muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. No dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Venimos y hacemos las cosas arrebatadamente y luego estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dice también en 1 Corintios 3:16. Podemos decir, dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo acabamos de leer en Gálatas y también en Romanos, y también lo leemos aquí en Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, podemos decir confiadamente, mi cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo, porque tú, Espíritu Santo, eres Dios, ¿verdad? Podemos decir confiadamente que somos ese cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo estuvo con nuestro Señor Jesucristo, porque se recuerdan cuando Él dice que iba y agarró el libro de Isaías cuando estaba en el templo y dice que dijo, hoy se ha cumplido la profecía que dijo Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y dice que lo ungió para dar buenas nuevas. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para decirle al que está en drogas, mira, Dios te puede libertar. Para decirle al que está en problemas en su matrimonio, mira, Dios puede restaurar tu matrimonio. Para decirle a aquel que está enfermo, mira, Dios te puede sanar. Hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros es para eso, para dar buenas nuevas, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que el Espíritu Santo está aquí. No es tanto para hacer casas, propiedades, ¿verdad? Sino es para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a hacer la obra que lo mandó el Padre. Y dice que Él vino a salvar todo, ¿verdad? Salvar, dice, Él vino a salvar al que se había perdido, ¿verdad? Y esos éramos nosotros, que en otro tiempo, ¿verdad? No habíamos reconocido a nuestro Señor Jesús como Salvador. Jesús también fue declarado Hijo de Dios con poder en el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, no aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que todo pecado, dice, le es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también, ¿por qué? Porque es el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Dice ahí, lo vamos a leer en Hebreos 10:29, está refiriéndose al Espíritu Santo. Que dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que no le será perdonado. Pero aquí nos está hablando de hablar de nuestro Señor Jesús. Hebreos 10:29 dice, y luego lo tiene con un signo de pregunta. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿se recuerdan que nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por gracia, por amor? Fue en el tiempo cuando llegó la gracia a nosotros. Ahora estamos esperando ese momento en que venga el arrebatamiento, porque ya lo que está en la expansión ya se dio, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia. Así, hermanos, que
aceptemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. No tengamos por inmunda esa sangre preciosa, ¿verdad? Que es la que nos santifica, que es la sangre del pacto que fue derramada por amor a nosotros. Y tampoco hagamos afrenta, como decirnos que no nos pongamos en contra del Espíritu de gracia, que es el que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Ya no necesitamos vivir bajo la ley, necesitamos vivir por gracia. Que se recuerda, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, en el tiempo antiguo habían más de 600 leyes que el hombre tenía que cumplir. Después, en el tiempo de Moisés, las resumieron a 10 mandamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y las resumió a 2. ¿Y cuál dice? El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y recibiremos el don de su Santo Espíritu, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 8:2 que la ley, la ley, hermanos, no nos va a salvar. La ley lo único que nos hace es darnos cuenta, ¿verdad?, de nuestros pecados, pero en realidad ya no estamos bajo la ley. Por eso hay muchos que dicen, nomás se van, más que todo, no se van a todos los demás que venían en la ley. Casi normalmente solo se van a, más que todo el que oigo yo más en debate es el diezmo. Ay, es que ya no voy a diezmar. No. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora es conforme nuestro corazón. Dice que ya nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino y los resumió. Él no pidió dinero. Él no dijo, dale honra a tu madre, es un mandamiento, ¿verdad?, con promesa. Pero ya no es tan obligatorio como era en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley se les obligaba a que ellos dieran esa ayuda no era tanto a los padres, y sino también a ellos, a los que estaban encargados de lo que era la iglesia. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ya no estamos, dice que la ley no nos va a dar la salvación. Lo que nos da la salvación es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dice que Él es el que nos ha librado de la ley del pecado. Entonces, Él vino a pagarlo todo. Y dijo, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Aceptar a Jesús en nuestro corazón. Él lo hizo por amor. Y nos lo ha dado a nosotros por gracia. Un regalo que no merecíamos que Él diera su vida. Pero sin embargo, Él la dio. Y dice de la muerte. Entonces, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo, al igual que mi Señor Jesús, ya les dije, es 100%, el Espíritu Santo es espíritu. No lo podemos ver. Vimos a nuestro Señor Jesucristo 100% Dios y 100% hombre, y su espíritu es espíritu. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. El deseo de nuestro corazón debería de ser conocer más del Espíritu Santo, para que Él sea tomando el control de nuestra vida diaria, alumbrando nuestro entendimiento cada día, que tome control de nuestras emociones, de nuestra manera de pensar y de tomar decisiones, tanto en nuestra vida diaria como en nuestro cuerpo, porque recordemos que nosotros somos ese cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que vive en mí espiritualmente.
¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Que el Espíritu Santo vive en mí. Ya lo estudiamos, ya leímos varios versículos, ¿verdad? A donde dice claro que somos ese cuerpo, ese templo y esa morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo es una persona? Porque el Espíritu Santo siente, tiene emociones y tiene también decisiones y, como les decía, también habla. El Espíritu Santo es una persona porque piensa, experimenta emociones, tiene la capacidad de tomar decisiones, habla, enseña, reprueba, elige, testifica, guía, escudriña, las mismas, gracias, las mismas que nosotros tenemos. Lo que a nosotros nos diferencia de los animales, hermanos, es que los animales no piensan. Nosotros sí pensamos. Los animales, hermanos, ellos nomás actúan y se dejan llevar, ¿verdad? Por sus emociones. Nosotros no. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros de ellos es, y el Espíritu Santo, hermano, es una persona que tiene piensa, siente, toma decisiones, habla, y lo vamos a ir leyendo conforme la palabra de Dios. No conforme lo que yo me imagino, conforme lo que yo pienso, conforme lo que yo creo, sino lo que la palabra escrita nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Romanos 8:27. Amén. Entonces, ¿quién es el que escudriña los corazones? Es el Espíritu, dice, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son esos santos? Todos los que somos apartados para Él somos santos, porque estamos siendo apartados para la obra de Él. Entonces, ¿qué dice? Conforme a la voluntad. Y aquí arriba dice la intención del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad. Porque también dice que somos todos, Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice también, y no contristéis. Si aquí nos está diciendo que no contristemos es porque Él siente, ¿verdad? Entonces, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, aquí nos está diciendo que no lo contristemos. ¿Por qué? Porque tiene también ese sentimiento, ¿verdad? De sentir. Así como cuando a nosotros nos dicen algo que nos entristece, y de igual manera nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y ahí en Primera de Corintios 12:11, poquito ahí atrás. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí habla de los dones espirituales, pero también está hablando de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado dones a todos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no sabemos cuál don nos ha dado, pero que Dios nos ha dado más de uno, pues sí, Dios nos los ha dado, ¿verdad? Pero entonces el Espíritu Santo, hermanos, también habla, repartiendo a cada uno en particular. El Espíritu Santo habla, que nosotros no seamos sensibles es otra cosa. Vamos a leer ahí en Hechos 8:29, aquí le habla a Felipe. Que nosotros no seamos sensibles es otra cosa, ¿verdad? Pero la palabra
de Dios nos dice que Él habla. Hechos 8, 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le habló a Felipe y le dijo que se acercara y júntate a ese carro. Estamos viendo lo que es una persona y que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Tiene emociones, tiene voluntad, tiene pensamientos. Y dice que también Él nos consuela. Vamos a leerlo ahí en Juan 14, 26. El Espíritu Santo es nuestro consolador porque nos consuela a nosotros, porque nuestro espíritu, dice que el Espíritu Santo da testimonio, lo acabamos de leer, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque en nosotros ya no solo está el espíritu, somos cuerpo, alma y espíritu, sino también está el Espíritu Santo. Y dice que Él nos consuela. Él es nuestro consolador. Juan 14, 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, vino a esta tierra porque nuestro Señor Jesús oró para que el Padre nos diera el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Las cosas de nuestro Dios. Porque dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del Padre y escudriña también a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos convence de pecado. Ahí vamos a leer más adelantito en Juan 16, 7 y 8. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a convencer también cuando estamos fallando, cuando le hemos pecado a Dios, cuando estamos contristándolo, ¿verdad? Pero muchas veces contristamos tanto al Espíritu Santo que llega el momento que somos tan insensibles a su presencia que ya no nos importa si fallamos, si adoramos, si glorificamos a Dios, ya solo nos importa nuestros deseos carnales, personales. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de que necesitamos seguir adelante, confiando en esa promesa que un día vamos a estar con Él en cielo nuevo y tierra nueva. Dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él es el que nos convence, hermanos, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque la justicia es de Dios. Y un día, y de juicio, porque un día vamos a estar ante Él. Dice que tanto los muertos como los vivos van a resucitar, los muertos van a resucitar, ¿verdad? Y vamos a estar ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí no van a valer como recuerdo mucho lo que Moisés hacía, que era que él excusas, que Moisés ponía muchas excusas para no ir a liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, ante ese juicio no van a haber excusas. Ahí no nos vamos a justificar. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras ahí van a ser claritas, claritas. Aquí podemos engañar a mi hermana, a mi hermano, a mi esposo, a mi hijo, a los hermanos aquí. Ay, la hermana es bien santa, la hermana adora, la hermana.
Pero allá, hermanos, allá va a ser tal cual, como el hombre natural que se mira frente al espejo. Ahí, hermanos, todos nuestros trapitos van a salir a luz. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Por eso es que Él todo lo sabe. Podemos engañar a todo mundo, menos a Dios. Nunca intentemos engañar a Dios, porque decía Agar, el Dios que me ve. Él nos mira, hermanos. Él ve todo lo que hacemos, bueno o malo, Él lo ve. Y vamos a recibir recompensa. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu Santo hacemos las cosas de Dios. Ahí en Romanos 8:14. Romanos 8:14. ¿Y alguien lo encuentra? Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los que somos guiados somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, también nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Él es la verdad. Juan 16:26 lo acabamos de Juan. Creo que no lo leímos. Juan 16:26 dice que, ¿ya? Bueno. Ok. 16:26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros. Entonces, nuestro Señor Jesús, hermanos, está sentado a la diestra rogando por nosotros. 16:26, ¿verdad? Él, hermanos, sigue pidiendo por nosotros. Él está sentado a la diestra de nuestro Dios. No tenemos otro abogado más que nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra hay abogados que nos representan, pero recordemos que nuestro mejor abogado es Cristo. Y si Él es el que nos representa en cualquier situación que tengamos migratoria, que sea, ¿verdad?, buena para nuestra vida, Dios va a estar ahí porque Dios es justo. Y no tengamos miedo, hermanos, en estas circunstancias que estamos viviendo. Cristo pronto viene. Nuestro único anhelo debe de ser estar esperando a nuestro Señor Jesús, porque dice la Biblia que Él nos ofrece cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, hermanos, Dios nos las ha revelado a nosotros, que Él tiene ese cielo nuevo, esa tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. Me recuerdo en un momento que yo decía, lo que para el hombre en esta tierra es lo más valioso, allá en el cielo, hermanos, es el pavimento, que son esas calles de oro. Vamos a leer 1 Corintios 2:10. No se me duerman, porque ahorita el que mire que está durmiendo le voy a decir, hey, hermano, léame aquí. 1 Corintios 2:10. Es mucha lectura quería, hermanos, que reconozcamos que el Espíritu Santo es real, que Él vive en nosotros. Y no quería nomás venir y pensaba nomás irlos leyendo, porque aquí los traigo ya como más resumidos. Pero mejor llevarlos a que ustedes lo lean en la palabra, para que no nos hagamos nomás ideas, sino que la palabra lo está diciendo. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos revela esas verdades que Dios tiene, ¿verdad? Cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Todas esas cosas solamente que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos las revela porque Él está con nosotros. Y de igual manera, dice en Romanos, no lo voy a leer aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda
Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no solo nos escudriña, sino también intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermanos, es real y es verdadero. Ahora vamos a la otra parte. Ya hemos leído y he hablado mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, porque es el tema principal de esta tarde, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con lo que he escuchado? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Seguir indiferentes al Espíritu Santo? ¿O decir como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros. Hemos estado estudiando ya llevamos 2 meses creo, ¿verdad? 2 meses, hermanos. Esto nomás es un poquito, pero ya llevamos 2 meses, los días miércoles, estudiando. Ya vamos para 3 meses ahorita este mes, de que estamos estudiando de conocer al Espíritu Santo, lo hermoso que Él es, cosas tan grandes que Él hizo en el Antiguo Testamento y que ha hecho en el Nuevo Testamento y que quiere que hagamos con esos dones. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros con los dones que el Espíritu Santo le da a ciertas personas, lo único que hacen es dinero, propaganda de lo que Dios les ha dado, de esos regalos. Y saben que esos regalos que Dios nos da, los dones, es algo que es irrevocable. Dios no se los puede quitar. Por eso es que hay tanta extorsión, tanto daño que se le hace a la iglesia, a las ovejas. ¿Por qué? Porque son dones que no se les puede quitar, porque si ya Dios nos dio un regalo, no nos lo va a quitar. Pero un día vamos a dar cuentas ante Dios. ¿Y qué le va a decir Dios? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Así, hermanos, que avivemos ese fuego que hay en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. El Espíritu Santo, hermanos, estuvimos leyendo sobre los símbolos que se le dan al Espíritu Santo. Estuvimos leyendo más a profundo cómo el Espíritu Santo habla, enseña, guía, escudriña e intercede. Lo estuvimos leyendo, hermanos. El Espíritu Santo es una persona tan real, pero es espíritu y está dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, me resalta mucho, como decía nuestra pastora, porque ella dio este tema, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, que venía a ciertas personas con una quijada. Sansón mató a 300 o 1000 personas porque el Espíritu de Dios estaba con él, dice. El Espíritu Santo estaba en él. Pero ¿saben qué? Solo venía y se iba. Pero cuando ya vino en el día de Pentecostés, en los Hechos, ya vino para quedarse definitivamente con la iglesia. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que solo cuando pasaba Pedro, la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínense, hermanos, y nosotros tenemos al Espíritu Santo todo el tiempo, pero a veces lo ignoramos, a veces somos indiferentes a Él. Pero el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, si ustedes lograran entender esa capacidad que Él nos da. Es algo maravilloso. Pero no es tanto como yo les decía a las hermanas, Él nos da un poder, lo dicen los Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no todas las personas lo tienen. El Espíritu Santo solo lo tenemos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que somos apartados, los santos que hemos sido apartados para Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es un poder, hermano, solo para
hacerlos con los dones, milagros, porque el tiempo de los milagros no ha pasado, sigue vigente. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que estuvo con Él está con nosotros, hermanos. Es el mismo Espíritu. Lo hemos leído, lo estamos aprendiendo, pero muchas veces lo invitamos, Espíritu Santo, ven a mi vida, pero lo invitamos y lo tenemos ahí. Cuando te necesito. No, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, misericordia, pero muchas veces se nos olvida todo eso. Entonces, recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo espiritual, hermanos, no era primero fue Adán. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, y Él se fue que ya vino lo espiritual. Así es, hermanos, que yo les invito que busquemos conocer más, así como conocemos a nuestro Señor Jesús, y no solo conocer al Espíritu Santo de igual manera, sino darle esa libertad que corresponde, más de Él y menos de nosotros, que Él mengue, que nosotros menguemos y que Él crezca, que Él sea más en nosotros. Así, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero ¿y cómo vamos a obedecer si muchas veces no leemos ni siquiera su palabra? Yo les invito, hermanos, en esta tarde, que sea ustedes pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que venga el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, no ignorarlo, sino que si viene, que sea el invitado de honor, que sea ese héroe. Si yo admiro a un personaje, que escribe libros y lo invito a mi casa, ¿ustedes creen que lo voy a ignorar? Yo creo que hasta la vajilla que nunca saco le voy a poner y atenderlo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros ignoramos al Espíritu Santo. Lo ignoramos, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en la transformación, que es buscar más de nuestro Dios. Que nuestro anhelo no sea las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. Y que dejemos sernos guiados por Él. Y que la palabra que nosotros hemos aprendido la pongamos por obra para que sea eficaz en nuestra vida. La palabra de mi Dios hay que ponerla por obra, teniendo una vida eficaz de oración, con el discernimiento espiritual activado para obedecer y hacer lo que mi Dios todopoderoso, Elohim, creador de todo, me diga que haga, ¿verdad? Y para finalizar, hermanos, así dice en 1 Corintios 15:58. Y con esto finalizo, hermanos. Yo ya expuse la palabra de mi Dios. Ya les dije lo que el Espíritu Santo me ha estado trayendo a mí por medio de su palabra. No hay otra manera más de conocer a nuestro Señor Jesús y a su Santo Espíritu que por medio de su palabra. Así que la palabra ya fue expuesta. Muchos la leímos, pero yo no sé qué van a hacer ustedes, hermanos, con la palabra que hayan recibido. Yo espero en Dios que activemos nuestra vida espiritual, que haya más de Él y menos de nosotros, que ya no lo ignoremos, sino que le demos un lugar que corresponde como, no sé si para ustedes sea su héroe, pero al menos escuché hoy que para alguien más es su héroe, ¿verdad? Entonces atendamos bien a nuestro héroe. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Espíritu Santo, hermanos, no es un fantasma, mucho menos una paloma o un viento, sino es una persona, es Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros. Así es que
como tampoco nos debemos de hacer imagen o semejanza de lo que es Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Espíritu. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Vamos a orar, hermano.